Buen día, queridos estudiantes. A continuación, les presento la lección número 2, correspondiente a los cambios químicos causados por los microorganismos en los alimentos. Bien, vamos a evidenciar entonces la primera parte. Vamos a trabajar pues algo de conceptualización. Entonces vamos a evidenciar qué son los microorganismos. Todos conocemos pues que los microorganismos son esos seres vivos que afectan, ya sea positivo o negativamente, pues otro ser vivo, o en este caso los alimentos, los que estamos estudiando, que en este caso pues en la mayoría de casos vamos a evidenciar que siempre los afectan negativamente. Las clases de los microorganismos, sabemos que podemos tener microorganismos unicelulares, pluricelulares. Pluricelulares quiere decir que tienen varias células, unicelulares que tienen solo una célula. También podemos evidenciar esa clase de microorganismos manejando los microorganismos autótrofos y los heterótrofos. Entonces los autótrofos sabemos que fabrican su propio alimento para reproducirse, para sobrevivir y pues para obviamente desarrollar su organismo. Y los heterótrofos son los que dependen de otros organismos, de otros seres vivos para desarrollarse y pues para reproducirse. Los microorganismos patógenos sabemos que causan algún tipo de afectación en los alimentos, especialmente, pero que también esos alimentos pues nosotros los consumidores los vamos a ingerir y de por sí a nosotros también nos van a causar pues algún tipo de infección o intoxicación, que era lo que mirábamos. La infección es cuando el microorganismo altera el alimento, ya sea en su color, en su olor, en su sabor, y que al consumirlo podemos generar una infección. Y la intoxicación es cuando, aparte de que el microorganismo cambie en el alimento, el color, el olor, la textura, pronto las características organolépticas de las que hablábamos, aparte de eso genera una toxina. Y ahí es cuando se genera pues la intoxicación. Ahora también vamos a evidenciar los microorganismos más conocidos que afectan los alimentos. Entonces aquí vamos a mirar algún tipo de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos, los más conocidos, como para que ustedes tengan ahí como una, digámoslo entre comillas, como una base de datos, para que en algún momento de sus vidas pues puedan, que estén trabajando acerca de estos microorganismos, pues puedan saber cuáles son esos efectos, no sé, los efectos nocivos que tienen para los seres humanos y los puedan conocer. Aquí también vamos a mirar los factores que influyen en la alteración de los alimentos. Tenemos 4. Los físicos son esos pues que realmente de pronto por el tema del transporte, del manejo interno de los mismos, cambian ese pues digamos ese estado del alimento. Los químicos ya es cuando de pronto miramos algún tipo de alteración. Voy a colocar el ejemplo de un banano. Entonces cuando miramos que, bueno, sabemos que los bananos son amarillos, pero que en ocasiones tienden a oscurecerse en alguna de sus partes. Entonces esto sería una alteración química, que ya depende pues también de las mismas características de los alimentos, ¿cierto? De esas características intrínsecas. Los biológicos ya es cuando relacionamos de pronto algunos microorganismos o algunas características propias del alimento, ¿sí? Que los van a hacer cambiar, pero que realmente son propias de él. Y aquí también pues es cuando evidenciamos el tema de los microorganismos que afectan y cambian radicalmente pues ese alimento y que ya al ingerirlo la persona pues le va a causar algún tipo de enfermedad de una ETA, ¿cierto? Enfermedad transmitida por alimentos. Y los ambientales son los que conocemos como la temperatura, el pH, la actividad del agua, ¿sí? Todos esos factores ambientales que de por sí también alteran los alimentos, lo que colocamos en ejemplo en clase. Entonces, si yo tengo de pronto un trozo de carne, y yo lo dejo expuesto al aire libre y estoy, por ejemplo, en una tierra muy cálida, por encima de los 30-35 grados centígrados, pues esa carne no me va a durar ni 2 minutos si quise, y ya obviamente pues va digamos a presentar esa alteración. Entonces
Este tema es muy importante conocer esos factores realmente que están relacionados con los alimentos y que afectan radicalmente a los mismos. Bien, aquí miremos entonces la parte 2 de desarrollo, entonces acá vamos a mirar la alteración microbiana de la leche. La leche tiene muchas ventajas y desventajas y eso lo vamos a hablar pues un poco más al detalle en clase. De pronto las desventajas que pueda tener la leche es que presenta, por ejemplo, bacterias como la salmonela. Y las ventajas es que pues la leche nos aporta minerales, nutrientes, que pues que le sirven a digamos, a nuestro cuerpo humano, pues para nuestras actividades diarias, ¿no? Para desarrollar las actividades diarias de la mejor manera, pues para fortalecer de pronto el sistema óseo, principalmente. Entonces vamos a mirar algunas ventajas, algunas desventajas, qué es lo bueno, qué es lo malo, pues de este alimento. Y también la alteración microbiana de los cereales. Vamos a abordar estos dos alimentos porque es como la alteración que más se conoce y que más, digamos, que no es estable, ¿sí? Que puede variar dependiendo lo mismo, dependiendo de esos cambios físicos, los químicos, los biológicos y los ambientales. ¿M? Y también vamos a evidenciar acá la alteración como indicadora de la presencia de microorganismos patógenos. Entonces, ¿cómo es que esa alteración a mí me genera de pronto esa presencia de esos microorganismos patógenos? ¿Cuáles son pues esas causas, las consecuencias de los mismos? Y realmente pues toda la relación que tiene que ver con esos alimentos que evidenciamos acá en esta pequeña parte. Ahora miremos la parte 3, las consecuencias. Es muy importante siempre, bueno, que nosotros estemos trabajando cualquier temática, pues abordar esas consecuencias, ¿sí? Entonces de pronto vamos a mirar estos efectos negativos de la alteración de alimentaria en la salud de los consumidores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es de pronto, bueno, qué me llegaría a pasar si yo consumo cierto alimento, pues con esos efectos negativos o con esa alteración propiamente dicha, ¿sí? Una alteración que ya evidenciamos, que ya estudiamos, que ya encontramos. Entonces, ¿qué podría pasar? Eh, ¿Qué podría pasarnos pues con respecto a nuestra salud? Vamos a mirar esta reacción de Maillard. La reacción de Maillard pues se trabajó, o bueno, se viene trabajando desde hace muchos años y pues es cuando más o menos en estos procesos industriales, en tema de cocción, en tema de, digamos, manejado pues en el tema de hornos, principalmente cuando un alimento se somete a una temperatura, entonces pues obviamente ese alimento va a cambiar ciertas características. Entonces puede cambiar de pronto el color, la textura, la forma, el olor, el sabor, ¿sí? En ocasiones puede ser, digamos, beneficioso para el alimento y pues para nosotros el consumidor de pronto tener ese alimento pues con esos cambios, ¿sí? Pero en ocasiones dentro de esa misma reacción de Maillard es cuando se evidencia que se genera o que, bueno, sí, que aparecen nuevas colonias, por ejemplo, de microorganismos que pasó en esa, digamos, en ese cambio brusco de temperatura. Que yo ingresé al horno, bueno, a temperatura ambiente, por decirlo así, pero ya obviamente para cocinar pues ese alimento tuve que utilizar una temperatura más alta. En ese cambio, en ese proceso de, digamos, de tener una temperatura baja, una temperatura súper alta, se van a formar microorganismos. Entonces, eso tiene que ver con la reacción de Maillard. Y vamos a mirar también las etapas de la reacción. Aquí tenemos la etapa temprana, la etapa ya final, ¿sí? La etapa intermedia. Entonces, vamos a mirar cada una de esas etapas y vamos a conocer pues el significado. Bien. Por último, pues vamos a manejar algunos efectos que tienen que ver en efectos en la ingesta. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente yo ingiero un alimento que está pues con esas alteraciones? Ya sea por microorganismos o por esos cambios que evidenciamos anteriormente en las diapositivas. El efecto en las proteínas y los aminoácidos. Sabemos que las proteínas son vitales pues también para nosotros los seres vivos, los seres humanos y también para los microorganismos. Ellos también necesitan de todo esto que tienen pues de por sí los alimentos para sobrevivir, para reproducirse, para tener un desarrollo óptimo. Efectos en los carbohidratos, efectos en las vitaminas, en los minerales, efectos mutagénicos y carcinogénicos. Esto también es muy importante abordarlo, ¿sí? Entonces en la mayoría de digamos, de alimentos que pueden tener esta alteración, ¿sí? La alteración y esos efectos negativos, pues se pueden dar efectos mutagénicos y carcinogénicos en las personas. No se puede dar de pronto ya, ¿sí? Digamos, en un instante de tiempo ahora, el de presente, sino de pronto en varios años, en varios meses, en varias semanas, pero sí, pues se ha evidenciado ese tipo de cosas. Y los efectos alérgicos, entonces también vamos a evidenciar
algunos efectos que, bueno, la persona puede reaccionar pues frente a estos alimentos con esas alergias que se pueden producir externa o internamente. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado muy claro esta primera parte de nuestra lección 2. Espero que pasen un feliz día. Muchas gracias.